Bueno, comenzamos este Cayendo y Corriendo, el primero de la semana. Bienvenidos, hoy lunes 22 de mayo de 2017 a vuestro Cayendo y Corriendo, espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Bueno, es muy triste además, es muy triste tener que ver partes de guerra porque desgraciadamente lo que está sucediendo en nuestro país, y esto yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo y pensando en cada uno de los venezolanos y en cada una de las venezolanas que estoy seguro queremos paz, queremos concordia. Pero tampoco hay que ser ingenuos. Y tampoco hay que ser ingenuos porque se equivocaría, y esto yo lo digo con la mayor preocupación y la mayor sinceridad a mi pueblo venezolano. Pecaríamos nosotros de ingenuos si no nos damos cuenta que el fenómeno que tenemos frente a nosotros no es una simple guarimba. Hay de aquel que piense que nosotros estamos reviviendo los hechos de 2014, por ejemplo. No, señor, nada más lejos de la realidad. Estamos frente, y escuche bien Venezuela, y esto lo digo muy responsablemente, a una intentona que en un primer momento quiere desestabilizar, pero la desestabilización no es el fin último. Que saca a estos terroristas, porque quien queme decenas de buses, como lo que sucedió hoy, no tiene otro nombre, el que dispare con francotiradores hacia viviendas sociales de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, como sucedió hoy, no puede llamarse de otro modo que no sea terrorista. Quien quema vivo a otro ser humano, a un venezolano, por su color de piel o por sus ideas políticas, no puede ser tildado de otra cosa que no sea terrorista. Y desgraciadamente, y esto también lo digo con responsabilidad, ni siquiera la desestabilización, ni siquiera el siguiente paso, que es el terrorismo descarado, es el fin último. Se está haciendo todo lo posible, pueblo de Venezuela, por propiciar una intervención multiestatal y humanitaria frente al caos que ellos mismos están avanzando. Desde el pasado sábado, venezolanas, estamos frente a otra fase, donde ya entran directamente cuerpos paramilitares unidos con la delincuencia organizada. No seamos ingenuos, esto no es cualquier guarimba. ¿Acaso no se preguntó usted por qué el sábado fue un día tan incendiario, tan lleno de terror, con una escalada aún mayor? Ahí está la respuesta. Pasaron a otra fase y se irán paseando de estado en estado, comenzando por los estados fronterizos. No es casual lo que hoy pasó en Barinas. Y no es casual lo que está pasando en Venezuela. Sucedió en otras partes del mundo. Y hoy quiero comenzar este Cayendo y Corriendo de forma muy responsable y muy seria, citando una entrevista que se le hizo al periodista francés Thierry Meyssan, quien afirmó en entrevista concedida a RT que la situación en Venezuela, además de ser preparada desde el extranjero y más específicamente por los Estados Unidos, es similar a la metodología con hechos más que conocidos en Ucrania y la ex Yugoslavia. E incluso se plantea Venezuela como primer paso para poder expandir esta primavera ya no más árabe, sino latinoamericana, a países como Bolivia, como Ecuador. Estados Unidos, según este especialista que estuvo, por cierto, en Libia, y que tuvo, además, el rol histórico de señalar en tiempo real lo que estaba sucediendo en ese país, hoy nos dice que los Estados Unidos solamente están esperando luz verde
para una intervención. Vean esto. El presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio. Sí, totalmente. Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen. Estas revoluciones de colores y revoluciones o primaveras árabes que así llamadas, ¿no? No, al comienzo parece una revolución de color, pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado. Es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo. Y en este caso, ¿usted cree que en Venezuela está sucediendo eso? ¿Buscan destruir a Venezuela como un Estado-nación? Sí, exacto. Creo que los venezolanos no se dan cuenta de lo que está preparándose. ¿De qué forma? A ver. Al comienzo de las primaveras árabes, los estados, los países afectados, pensaban que era un problema entre el gobierno y la oposición. Pensaron que Estados Unidos quería que los hermanos musulmanes o un grupo semejante llegaran al poder. Sí, en efecto, en cada uno de esos países, Estados Unidos empujó a los hermanos musulmanes, pero no para que llegaran al poder. Eso se ve en Egipto, donde los hermanos musulmanes llegaron al poder, lo sacaron y luego volvieron. Y eso puede durar mucho tiempo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado. En este caso, ¿cuál era el interés de los Estados Unidos en Libia y en Siria? Y si hay alguna relación con lo que quieren aquí en Venezuela. ¿Hay alguna relación? En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que en lo sucesivo Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en 2 zonas. ¿Qué tipo de zonas? Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos como Rusia, China o la India podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos. No sé por qué generan esas acciones ahora por parte de la oposición, pero en todo caso está claro que Estados Unidos hace que la situación hierva, poco a poco hace que la situación hierva. Cuando vengo acá me doy cuenta de que ya la situación está lista, que cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra aquí, en Venezuela. Y ustedes no saben lo que es la guerra. ¿Cuál puede ser el escenario de esa guerra? ¿De qué tipo? ¿Al estilo Libia, al estilo Siria? Me refiero a Libia, por ejemplo, los fake news, las noticias falsas, un supuesto bombardeo a una plaza que nunca existió. Al estilo Ucrania, una forma de colocar francotiradores, como ya ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, para decir matar a gente de un lado y del otro, o al estilo Libia, de mercenarios pagados para dañar a la población en general. Cuando estudiamos lo que sucedió en Ucrania, en Libia y en Siria, es exactamente la misma metodología. Siempre comienza igual. Se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles. Justamente se acusa a algunos dirigentes políticos de crímenes espantosos y ellos mismos están sorprendidos cuando se les dice: bueno, mire,
Tenemos testigos. Usted torturó a unas personas. Se quedan anonadados. Porque es tan horrible que no lo pueden creer. Luego envían al sitio, al país, unas fuerzas especiales, unos francotiradores. Esos francotiradores se colocan en los techos durante una manifestación. Su objetivo es disparar tanto sobre los manifestantes como sobre la policía. Eso ocurrió aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002. Sí. En Libia, cuando salí de Libia durante la caída del Estado, el desmoronamiento de ese Estado, la Organización Internacional para las Migraciones me sacó en un pequeño barco. Éramos como 40. Estábamos como sardinas en lata. Y había unos miembros de las fuerzas especiales italianas que habían sido arrestados durante el comienzo de la crisis. Y la OTAN quería que salieran de Libia. Yo salí con esa gente. En el barco ellos relataron, se lo relataron a alguien y yo lo escuché, porque era un sitio muy pequeño y se oía todo. Dijeron que habían sido enviados a la primera manifestación en la que se dijo que Muammar al-Gaddafi había disparado contra su pueblo. Fueron ellos los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra la policía. Eso crea una confusión enorme. Cada campo está convencido de que fue el otro el que le disparó. Y eso es el comienzo de un enfrentamiento interno. Aquí le llaman guerra de perros. Sí, exacto. La expresión de guerra de perros se utilizó por primera vez por el Pentágono durante la guerra en Yugoslavia. Ellos probaron esa metodología allí. Y allí lograron generar una guerra civil que partió a ese país en 7 pedazos. Una vez que hacen esto, comienzan a acusar al gobierno de ser responsable de esos muertos y lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Ese consejo rápidamente se transforma en un tribunal de acusación. Milagrosamente consigue unos testigos que vienen a dar su testimonio, pero son falsos testigos. Eso es muy fácil de conseguir, falsos testigos. Esos testigos entonces cuentan su relato, eso se avala y luego esta información se envía al Consejo de Seguridad, que está horrorizado con esa información y autoriza el uso de la fuerza contra ese terrible gobierno que acaba de matar a su población. Simultáneamente, se envía al país unas fuerzas especiales que atacan símbolos del Estado. Por ejemplo, en Siria, por ejemplo, atacaron estatuas del presidente Hafez al-Assad, que es el padre de la Siria moderna. Aquí me imagino que van a atacar las estatuas de Hugo Chávez y destruyen la bandera, la queman, elementos que no tienen valor militar. es una guerra simbólica. Es una guerra simbólica, en efecto. Entonces se utilizan los medios internacionales para explicar que es el comienzo de una revolución. Basta tener 2 o 3 grupos. En Siria había 2 grupos que iban de una ciudad a otra todos los días y todos los días decían, mira, hay una pelea en tal parte, hay una guerra en tal parte. Y en realidad eran unas 20 personas las que generaban ese desorden. Luego, usted les paga a algunas personas para que hagan una pequeña manifestación aquí y allá. En el mundo árabe, como el grupo que se utilizaba eran los hermanos musulmanes, las manifestaciones siempre ocurrían el viernes por la tarde, a la salida de la oración de los viernes. Desde el exterior, organizan grupos armados. Les dan entrenamiento, armas y entran para generar el caos en el país. Pero no van ellos mismos. Es una guerra de 0 muertos. Ellos no pierden a nadie. Pero en el país eso genera un desastre. Rápidamente, estos grupos se desarrollan porque mandan a mucha gente. En Siria, desde hace 6 años, hay puentes aéreos organizados para traer nueva gente que se renueva. Y siempre son mercenarios. Todos los meses envían gente. Y eso sigue ahora. Hasta tal punto que uno se pregunta de dónde viene tanta gente. ¿De dónde vienen?
del mundo entero, principalmente de los estados árabes, pero también de todas partes, de Europa, de Estados Unidos, del mundo musulmán asiático, de todas partes. ¿Y quién les paga definitivamente? ¿Quién podría pagar semejante ejército mercenario? Estos ejércitos de mercenarios no son enviados para ganar. No. Estos ejércitos están allí para destruir. Desde el punto de vista del gobierno, uno piensa que se defienden bien, que llega a desplazar a esos grupos, pero después se da cuenta de que esa gente se burla, que se mueven de un sitio a otro, porque el objetivo es destruir el país, no ganar batallas. En el mes de noviembre se van a estar generando aquí en nuestra región unos ejercicios militares en la triple frontera Perú, Colombia, Brasil, con la participación de Estados Unidos. Debemos los venezolanos, entendiendo que se van a realizar a 700 kilómetros de nuestra frontera, estar sospechando, ser capciosos de todo esto. Para llevar a cabo operaciones militares como estas, Estados Unidos necesita rodear el país que van a atacar, o al menos tener una base militar en la frontera del país. En Libia utilizaron Egipto. En el caso de Siria, utilizaron casi todos los estados aledaños: Turquía, Líbano, Irak, Jordania. No están en Israel, oficialmente, pero Israel también. Si quieren atacar Venezuela, sin duda que van a utilizar a un estado o varios estados fronterizos de Venezuela. Sin duda los que usted nombró, pero también Guyana, que también puede servir como base importante para generar el desorden. Lo están escuchando ustedes. Hay una especie de metodología que mezcla el fenómeno ucraniano y el fenómeno sirio en este nuevo guión y nueva prueba mundial de las primaveras, en este caso latinoamericanas. Países limítrofes que se prestan como bases militares, falsos positivos, grupos paramilitares que se van desplazando estado por estado creando caos y buscando que el gobierno reaccione de una forma o de la otra. De la violencia, de los sentimientos, de los miedos, creación de un estado colectivo de neurosis, y en ese momento comienza entonces lo que Thierry Meyssan describió con mucha preocupación. A partir de ese momento de caos total, los Estados Unidos solo esperan luz verde para poder entrar en el país. En la misma entrevista, Thierry Meyssan afirmó que los medios de comunicación se utilizan desde el exterior para manipular la verdad, convenciendo a las personas de una verdad falsa que justifica las acciones. En todos esos casos hubo francotiradores que crearon masacres para presionar a los presidentes a dimitir. Continuamos con la entrevista de Thierry Meyssan hecha por Erika Zanoja. Convenio que se ha venido generando en Colombia con el uso de la OTAN, tal vez las bases militares estadounidenses que están allí presentes, ¿tiene alguna relación con lo que está ocurriendo en Venezuela a su juicio? No lo puedo decir ahora, pero es lógico que eso sea lo que están preparando. Si Estados Unidos mantiene y desarrolla sus bases militares en Colombia, no lo hace porque son lindos los colombianos. Lo hace porque está preparando un ataque contra Venezuela. ¿Cuál es el interés en Venezuela, a su juicio? Nada. No les interesa nada en Venezuela. Lo que quieren es destruir el país. No quieren robarles nada a los venezolanos. ¿Ni siquiera el petróleo? No es importante para ellos. Ya tienen el petróleo del Golfo de México. Es más que suficiente para ellos. No necesitan el petróleo ni siquiera del Medio Oriente. Por eso es que han destruido el Medio Oriente. Ya no requieren el petróleo de Venezuela y pueden destruir Venezuela. Cuando los españoles vinieron, llegaron a las playas de América Latina. Ninguno de ellos pensaba que iba a robar el oro latinoamericano. Ni siquiera sabían que había. Pensaban que estaban en la India. Fue por eso que hablaban de los indios.
Ellos lo que sabían era que querían dominar la región, querían venir para ser los amos. Ha habido recientemente una persecución de personas ligadas al chavismo, principalmente en Europa, pero también lo hemos visto aquí en la región. Se habla de una cacería, así lo dicen los medios, en forma descarnada. También ha habido pintas en algunas zonas de nuestra ciudad, Caracas, donde se colocan los rostros de personas vinculadas al chavismo y se dice que hay que exterminar, literal, a las plagas. ¿De dónde viene ese discurso? ¿Por qué se maneja ese discurso? ¿Ha ocurrido, por ejemplo, en Siria y en Libia esto? Sí, lo mismo ocurrió en Ucrania. La idea es la misma, utilizar los medios primero para satanizar a todo el país. Es muy importante. Esto ocurre desde el exterior, porque hay que justificar la acción militar y uno no explica lo que se está haciendo. Por otra parte, dentro del país esto tiene un efecto terrible. Por ejemplo, para mostrar lo lejos que se puede llegar con esto, cuando Estados Unidos, cuando la OTAN atacó al gobierno libio para derrocarlo, el ataque ocurrió el viernes a la salida de la oración, a las 7:30 de la tarde. Así, a las 11 de la noche, Sky News, que tiene también una programación en árabe, envió imágenes donde se veían rebeldes en la Plaza Verde, en Trípoli, en el corazón de Trípoli. Pero en ese momento era imposible salir por la ciudad porque había muchos bombardeos en todos los barrios de la ciudad. Nadie podía circular en vehículo en la ciudad. Entonces, ¿cómo podrían llegar allí? No sé, pero cuando vi esas imágenes me dije, bueno, todo está perdido. Pues bien, yo estaba a varios centenares de metros de esa Plaza Verde. Pero me di cuenta de que eso era todo mentira. Los mercenarios, algunos de los cuales eran libios, pero muy pocos, esos mercenarios llegaron a la Plaza Verde 3 días y medio después. Pero las imágenes ya estaban disponibles porque fueron filmadas en estudios al aire libre en Qatar. Al Jazeera. Estos estudios son manejados por personal de Al Jazeera, pero no manejados por la propia Al Jazeera. Imagínese las consecuencias aquí si de repente vieran por televisión que hay enemigos que están llegando al centro de Caracas y se les dijera, bueno, que se perdió la guerra. Siguiendo este modelo y yendo un poco más lejos, Estados Unidos previó en marzo del 2012, en Siria, reemplazar cadenas de televisión sirias por falsas cadenas de televisión. Un mensaje a la oposición venezolana que confía en aquella dirigencia que va a los Estados Unidos a solicitar intervención en Venezuela. Rápidamente, porque ya nos quedan 2 minutos. Todas estas oposiciones están cometiendo un error. Los movimientos opositores, ya sea aquí en Venezuela como en el mundo árabe, serán todos destruidos, tal y como habrán permitido la destrucción de los gobiernos a los que se oponen. Porque Estados Unidos se burla de ellos más que de los gobiernos. Ellos no representan a mucha gente tampoco. Aquí en Venezuela se habla de grandes manifestaciones contra el gobierno, pero nadie las ha visto tan grandes en realidad. Se habla de ellas, pero eso es todo. En Siria organicé el primer viaje de la prensa internacional al comienzo de la guerra. Acabábamos de salir de Homs y los periodistas recibieron un mensaje diciéndoles que había una manifestación de 500.000 personas en Homs contra el gobierno. Habíamos recorrido 20 kilómetros y algunos se volvieron para ver esa manifestación de 500.000 personas. Dieron vueltas por el centro de la ciudad y no vieron nada, ni siquiera una pequeña manifestación. No había nadie. Se inventa lo que se quiere. Los representantes de esta oposición, que no existe, pueden vivir en París, en Estambul,
Aquí, no sé, puede que estén en Nueva York, por ejemplo. Pueden vivir en hoteles y decir, nosotros representamos al pueblo venezolano. Mucha gente. Al final de esto, Estados Unidos va a deshacerse de ellos sin ningún problema. Como la guerra dura mucho en Siria, vemos que es la tercera oposición que fabrican. Las otras dos oposiciones desaparecieron, no hay forma de encontrarlas. En Libia, donde el gobierno cayó y la oposición se hizo con el poder, la guerra sigue. Y actualmente sigue contra esta oposición que está en el poder. No hay solución para ella. Lo cierto es que el objetivo no es asumir el poder, sino destruir el país, y eso es algo muy distinto. Y para el pueblo, digamos, el que cree en la revolución bolivariana y a los pueblos del mundo que también la defienden, ¿qué les dice? Digo que siempre se puede resistir. Que la diferencia entre el poder de Estados Unidos, del Reino Unido y sus aliados de un lado, y el poder de Venezuela del otro lado, esta diferencia hará que ustedes nunca puedan ganar contra esta gente. Pero ustedes pueden resistir y pueden quitarles las ganas de atacarlos a ustedes. ¿De qué manera? En el pasado, antes de atacar al Medio Oriente, en los años 50 a 60, Estados Unidos atacaba el sudeste asiático, Corea y Vietnam. Y perdieron en Corea, perdieron en Vietnam, a pesar de que eran países muy pequeños. Estaba yo obligado, no solamente por razones epistemológicas del conocimiento, no solamente por razones políticas, sino por razones morales, a pasar este video. Felicitamos desde aquí a la periodista Erika Ortega Zanoja y evidentemente al especialista Francesc Thierry Meissan. Estos no son guarimbas, Venezuela, chavistas, independientes, opositores. Estamos frente a la desestabilización sistemática e intencional de eso que llamamos República Bolivariana de Venezuela, para deshacer sus fronteras, para deshacer sus liderazgos democráticos y sobre todo y más que todo para arrodillar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Estos no son guarimbas. No esperemos que se extingan por sí mismas o que se cocinen en su propia salsa. Cada día que le permitimos a estas personas destruir, malponer, vejar, asesinar, cada día es una ganancia logística y estratégica para esos señores. Y esas señoras que se están prestando nada más y nada menos que para lo que voy a leer. No puedo yo cerrar este programa, nos quedaron más del 90% del contenido ahí. Trataremos de irlo sacando lentamente durante toda la semana. Pero yo estoy obligado a levantar la voz por el pueblo de San Antonio, por el pueblo de Los Teques, que han sido víctimas de un terror inusitado, desproporcionado, que no ha tenido reparo en atacar a chavistas, pero también a opositores, pero también a independientes. Les voy a mostrar un pequeño video y después una de las tantas cartas, de las tantas llamadas, de los tantos llamados, valga la redundancia, auxilio que se han hecho desde San Antonio, desde Los Teques, donde incluso encapuchados el fin de semana dirigían el tráfico y podían parar a cualquiera, pedirle dinero o hasta robarle el celular, como también pasó en Altamira y tenemos registros de ello, donde se lanza un toque de queda y se deja a personas de la tercera edad o a niños sin poder acceder a comida durante más de 3 días, donde se cometen ecocidios y se talan los árboles que dan a la Panamericana vía desde Caracas para subir hacia San Antonio, hacia Los Teques, donde se destruyen negocios comerciales de gente que ha trabajado toda su vida. Estado de terror colectivo se hace en nombre de la democracia, de la vida. Para terminar, quisiera leer una de las tantas misivas, solicitudes de auxilio. Vecinos de San Antonio de los Altos, dice esta señora, el 22 de mayo de 2017. Soy vecina de La Morita. Estudié toda mi vida en el Mater Dei. Me gradué con alto promedio y ahora estudio medicina en la Universidad Central de Venezuela.
Estos días han sido críticos aquí en San Antonio. La situación real de secuestro en tu propia casa durante 7 días y sin poder conseguir alimentos o medicinas. Bajé varias veces buscando salir. Vi amigos de infancia y adolescencia fuera de sí, tal vez drogados, y con una violencia indescriptible en sus rostros. Sentí pánico de lo que pudiera hacerme mis amigos. Esta situación me hizo entrar en un episodio psiquiátrico. 2 puntos. Trastorno de ansiedad. Me tuvieron que medicar luego de llevarme a emergencia por una parálisis facial y llanto incontrolable. Sentí mucho miedo al ver tanta locura y tanto odio y pensar que es incontrolable. Sentí terror de mis amigos. No se molesten en buscarme para quemarme, como hicieron con otro joven en Altamira hace 2 días, porque salí de la morita y espero volver cuando haya vuelto a la sanidad mental. El que tiene plata puede entrar y salir de San Antonio. Yo salí pagando 40.000 bolívares por vehículo. Están cobrando vacuna como lo hacen los delincuentes. La tranca es para el que no puede pagar su vacuna. Por Dios, paren ya de sembrar la violencia y el terror. Necesitamos paz y no a mis amigos de infancia convirtiéndose en hampa. La violencia es una espiral, crece y crece y no habrá luego quien la controle. Los vecinos de San Antonio tenemos que organizarnos para ayudar en causas nobles y no nunca por estos actos degradantes de nuestra condición humana. Sensatez, señores, estamos construyendo un monstruo. Hoy fui yo, mañana serás tú. 22 de mayo de 2017. Esta señora seguramente no es chavista. Esta señora simplemente es una venezolana que no quiere ser víctima de un plan orquestado desde afuera. Estamos a tiempo de parar esta barbarie. Y solamente lo vamos a hacer si sentimos desde lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser, que más allá de ser chavistas, independientes, opositores, somos venezolanos. Y tenemos la alta responsabilidad de dejarle a nuestros chamos un país mejor del que encontramos. No creo que las capuchas, que las bombas, que los asesinatos, que la gente quemada, que las escuelas tiroteadas sean precisamente el mejor ejemplo que hemos de dar a nuestros niños y niñas, que simplemente son eso, niñas y niños venezolanos, tripones venezolanos. Me despido. Hasta el próximo miércoles, no sin antes recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy difícil lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en vuestro, Cayendo y Corriendo. Venezuela, hoy que estás herida, ensangrentada, violada, pisoteada, te digo, madre mía, Venezuela, te quiero en demasía. Hasta entonces.